¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a hacer nuestra declaración de fe todos juntos. Y dice, nuestra declaración dice: hoy recibimos la palabra que viene del cielo, específica para mi vida, para este tiempo en particular y para el propósito diseñado para mí, porque el deseo de Dios para mi vida es que complete, avance, edifique, construya, arregle, ordene, afecte, influya, incremente, fructifique, multiplique, sea prosperado y sea promovido por Él para hacer luz a las naciones y llevar su gloria, reino y cultura a todo lugar. Y el pueblo de Dios dice: amén. ¿Por qué no tomamos a la persona que tienes a un lado y vamos a orar? Padre, te damos gracias por la bendición, Señor, y la oportunidad que tú nos das el día de hoy de poder estar en tu casa, en tu templo. Y Señor, que en cada uno de los departamentos, tanto con los pequeños como también con los jóvenes, como en el templo y a través de las plataformas, Señor, cada uno de nosotros seamos bendecidos por tu palabra, por tu amor, por tu espíritu, por tu gloria, por tu majestad, por quien eres tú, Padre, en cada uno de nosotros. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano, y declaramos que tu palabra, Señor, la palabra que necesitamos el día de hoy, Señor, será compartida, Señor, será sembrada en nuestros corazones, Padre, y regresará a ti, pero ya con el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, te damos gracias, Padre Espíritu Santo, que seas tú quien nos dirija y quien nos guíe durante este tiempo. Te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, los pequeñitos y los jóvenes que están, cuando le dije, hoy se fueron de vacaciones, yo creo que varios dije, no, ¿de qué se trata? Dije, todavía no llega diciembre. Ay, bueno. Sí, ya. Y bueno, los que nos quedamos aquí, les voy a pedir que vayamos al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Si ves a alguien que por ahí que no tenga una Biblia, ¿por qué no te acercas con él y le compartes de la palabra? Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y bueno, quiero compartirles hoy, quiero terminar con esta parte porque les he estado compartiendo en estas dos prédicas anteriores acerca del principio, el comienzo de nuestro legado, pero aparte, ¿qué es el legado en cada uno de nosotros? ¿Cierto o no es cierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Digo, porque si les pregunto de la semana pasada qué fue lo que predicó el apóstol, ¿me van a responder? ¿O van a sacar sus apuntes? Digo, si sacaron apuntes, ¿no? Siempre les digo eso. ¿De qué predicó el apóstol? ¿De qué prediqué yo? Y todos se quedan así como, ¿de qué? Digo, yo tengo pretexto porque toda la semana luego me la paso en estudios, me la paso en casas de paz, todo eso, y de repente digo, ¿qué les prediqué? ¿Qué les compartí? O sea, ¿qué les dije? Y tengo que estar sacando mis apuntes porque de repente se me olvida qué fue lo que estaba yo viendo. De repente les hago algunos ciertos comentarios y digo, es que no sé si lo comenté con ustedes o lo comenté con alguien más, pero con alguien lo comenté, ¿no? En esa parte, de repente que estamos ahí. Pero hoy quiero terminar esta parte de nuestro legado en la cuestión de poner los principios. Establecimos o hemos visto lo que significa un legado. ¿Qué es un legado? Va más allá de una herencia, ¿no? Va más allá de una herencia, porque un legado es aquello que transmitimos y que va a afectar tanto nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra espiritualidad. En una herencia es algo que nosotros transmitimos materialmente, regularmente, y es algo que no puede hacer, regularmente no hace un cambio, ¿no? Sino nada más recibimos una posesión, pero pues el carácter que tengamos cada uno de nosotros, eso no implica que vaya a haber un cambio en nuestra vida. Vemos un ejemplo muy claro, ¿no? El hijo pródigo. El hijo pródigo recibió una herencia. No se esperó hasta que su padre muriera, ¿cierto o no es cierto?
No se esperó, sino que él le dijo, no quiero que antes de que te mueras, yo quiero ya vivir y disfrutar de la vida y gozar y toda esa parte. Pero ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Él estaba recibiendo una herencia, más no un legado, algo que pudiera transmitir. ¿Qué fue lo que hizo? Desperdició esa herencia. Después de haber desperdiciado esa herencia, entendió el propósito por el cual él estaba en una casa y regresó, se arrepintió y regresó a él. Pero aquí nosotros estamos viendo cuáles son esos principios. Y lo que quiero hablar es a través de Abraham. ¿Por qué de Abraham? ¿Alguien me podría decir por qué quiero hablar acerca de Abraham y si estamos hablando acerca de nuestro legado? Porque la palabra de Dios nos dice que es el padre de la fe. Nosotros hablamos acerca del principio. Siempre debemos de entender una cosa. En la palabra de Dios siempre la revelación va a estar en el principio o en el comienzo de donde se habla por primera vez acerca de algo. Porque ese es el principio, ese es el fundamento. Por eso cuando nosotros vamos a cómo fue creado el universo, cómo fue creado todo lo que vemos, pues vamos a la Biblia. ¿Y qué es lo que nos dice Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Y ahí están las tres partes de lo que se maneja en la ciencia, ¿no? Cómo está constituido todo el universo: materia, espacio y tiempo. En Génesis lo dice claramente, la materia, el espacio y el tiempo, que es lo que todos los estudiosos ahora sí que estudian, está en Génesis. En el principio, tiempo, creó materia, Dios los cielos y el espacio. Ahí están escondidas las tres cosas sobre lo cual está fundamentado todo lo que conocemos, tanto en lo espiritual como en lo natural. Y después viene, ahí también hay un principio. ¿Cuál es el principio? El hombre peca. Y cuando el hombre peca, ¿sí? Porque aquí los teólogos manejan o establecen que entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, ahí muchos manejan los teólogos que ya Satanás en los cielos se había revelado. Porque en el versículo 2, ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y eso es lo que sucede por causa de la desobediencia. Eso es lo que sucede. Después Dios viene y empieza a poner un orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces un principio, o Dios lo que nos establece como herencia, es que nosotros debemos de ser gente o personas o hijos de orden. Ese es el legado que Dios empieza a transmitir. Lo primero que Dios establece para poder bendecir a alguien es que esa persona debe de vivir en orden. Si no hay orden, no hay bendición. Entonces, aquí es lo que empieza Dios a hacer. ¿Qué es lo que hace? Hay un desorden, hay un vacío y hay tinieblas. Dios tiene que establecer el orden para que empiece a formarse un legado correcto en la vida de las personas. Si nosotros leemos Génesis capítulo 11, ¿cuántos han leído Génesis capítulo 11? Ahí es donde habla acerca de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel, no? Específicamente, fíjense cómo Dios es sabio. Cuando el hombre tiene una idea de que hay un creador, ¿qué es lo que hace? A su manera trata de alcanzar a su creador. ¿Y qué es lo que hacen con la Torre de Babel? Ellos decían, los hombres, que en ese momento hablaban una sola lengua. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. O sea, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo mismo que hizo Satanás en el cielo. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Se rebeló en contra de Dios y dijo, subiré al cielo, subiré al trono y subiré a los cielos y me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás con el hombre? Transmitirle ese pensamiento. ¿Y qué es lo que hace el hombre en el capítulo 11 de Génesis? Dice, se juntan todos los hombres que existían en ese momento y dice, vamos a construir una torre y vamos a llegar hasta el cielo donde Dios está. ¿Qué es lo que hace el hombre hoy en día cuando no quiere conocer de Dios? Quiere construir plataformas sobre las cuales, a través del conocimiento, del entendimiento del hombre, tratar de llegar a Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de diferentes religiones o de diferentes creencias. Nosotros, hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y en la tradición humana, para que no haya conflictos o para que no haya pleitos, la gente dice, en lo que tú creas, yo no tengo ningún problema. Al final de cuentas tú tienes tu libertad, ¿no? Oyen lo que dicen, desgraciadamente eso es lo que sucede hoy en día.
Tú puedes hablar de diferentes religiones, puedes dialogar, puedes comentar, pero cuando les hablas de Cristo, en ese momento hay un problema. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, si nosotros lo vemos en Génesis capítulo 11, dice que los hombres a su forma quisieron llegar al cielo. Y Dios dijo, no, no es a su manera. Y por eso Dios tiene que establecer un principio, un fundamento, algo que Dios había establecido en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 cuando Dios crea al hombre, pero cuando el hombre peca, ¿qué es lo que sucede? Ese principio, ese fundamento se desvirtúa, porque el hombre pecó, se separó de Dios. Y Dios tiene que traer ahora nuevamente, tiene que fundamentar para a través de ese hombre, a través de ese alguien, podernos enseñar qué es lo que nosotros vamos a hacer, qué es lo que nosotros qué debemos de hacer, cómo vamos a recibir, cómo debemos de buscar a Dios. Y entonces en ese momento es cuando dice que Dios le habla, dice, si ustedes leen esa parte, dice que estaban en la Torre de Babel, confunde las lenguas y ¿qué es lo que sucede? Todos se dispersan en esos momentos. Pero dice que hay un hombre, en el capítulo 11, si ustedes lo leen en Génesis, dice la descendencia de Taré. Dios establece un principio, Dios tiene que traer a un hombre y a través de ese hombre establecer lo que Dios va a hacer. Y lo hace a través de que habla de Taré. ¿Y quién era Taré? El padre de Abraham. Dios tiene que hablar a través del padre de Abraham. Dios empieza Génesis en uno de los versículos, dice antes de entrar a la parte cuando en el versículo 12 cuando le llama a Abraham, primero tiene que hablar de Taré, para establecer de dónde Dios va a llamar precisamente a esa persona que va a establecerlo como padre. Va a establecerlo como padre. Y lo hace a través de Abraham. Ahorita vamos a ver varios puntos sobre los cuales Dios está haciendo o Dios nos muestra cosas que Dios hizo a través de Abraham y Dios está haciendo, ahora sí que nos está mostrando a través de Abraham de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Queda entendido? ¿Seguros? Si no me regreso 3 prédicas atrás. Cierto. Dice, primeros años, bueno, lo que quiero leerles nuevamente, porque a mí la verdad me gusta mucho esta definición de lo que hace el doctor James Dawson, la definición de lo que habla acerca del legado. Dice, la herencia es algo que se transmite a alguien, ¿no? Es lo que hablábamos. Dice, el legado, y eso es lo que la prédica pasada me dediqué más a hablar, dice, el legado es el impacto que uno hace en otra persona y tiene que ver con el carácter, si se acuerdan, carácter, valores y entendimiento espiritual y el compromiso que la persona adquiere con Cristo. Son 4 ejes fundamentales. Primero, carácter. ¿Por qué carácter? ¿Por qué el carácter? Porque Dios es un Dios de orden, se lo dije. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se deformó por el pecado? El carácter, porque dijo Dios que nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Y la palabra imagen es la palabra carácter, bueno, carácter, ¿cómo se escribe ese carácter? Charisma, que se traduce como carácter. Entonces cuando Dios crea al hombre, lo crea primero ¿cómo? Conforme al carácter, a la imagen de Dios. ¿Qué es lo que se deforma en el pecado? El carácter de Dios en el hombre. Es lo que se deforma. Eso es lo que el Espíritu Santo, cuando tú lo recibes, empieza nuevamente a formar el carácter. Por eso es importante entender que Dios lo que va a hacer es a través, ¿qué es lo que va a fundamentar? ¿Qué es lo que va a hacer? Cambiar nuestro carácter. ¿Qué es lo que va a hacer? Los valores. Necesitamos después del carácter, cuando Dios empieza a formar el carácter en cada uno de nosotros, empieza a colocar lo que es verdadero, lo que importa. Empiezas a entender qué es lo que importa en tu vida y qué es lo que tú tienes que hacer, hacia dónde te tienes que dirigir. Empieza a colocar los valores correctos, empieza a colocar el entendimiento espiritual. ¿Sin orden hay entendimiento espiritual? ¿No? Si no hay un orden, no hay entendimiento espiritual. Le digo que hace algunos años llegué a practicar, no así me metí profundamente, pero llegué a practicar la parte de lo que era el esoterismo antes de conocer de Dios.
Y en el desorden que hay en el mundo, te tratan de enseñar la parte espiritual, pero de una manera incorrecta. Porque a través del entendimiento que te da Satanás, su entendimiento, su mentira, tratan de enseñarte a buscar a un Dios, pero ese Dios no es el Dios que nosotros conocemos. Al final de cuentas, lo que hace Satanás a través de esa comprensión, de ese engaño, es tratarte nuevamente de llevar hacia él, a través del engaño, ¿sí? Porque es manipulador. Acuérdense que Satanás es manipulador. Dice que el hombre regularmente miente. Dice, cuando llegaba y le decía el Señor Jesucristo a los fariseos, es que su padre es el diablo y es un mentiroso, porque miente desde el principio. Miente desde el principio. Entonces, cuando tú te tratas de acercar a una religión, no a una relación con Dios, porque eso es lo que nosotros necesitamos entender. Nosotros estamos en una relación con el Padre, no en una religión. Cuando te tratas de acercar a Dios a través de una religión, lo que va a hacer Satanás es manipularte para que tú no puedas entender o llegar al conocimiento pleno de quién es Cristo. Por eso lo que les decía hace rato, tú puedes platicar de diferentes religiones y no hay ningún problema. Podrán tener tus diferencias, pero se siguen hablando. Pero cuando tú les predicas de Cristo, ¿qué es lo que sucede regularmente? En ese momento te dicen, eres religioso, eres fanático. ¿Por qué? Porque la verdad no cabe en un mundo de mentira. La verdad no cabe en un mundo que está sustentado muchas veces por la mentira. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente va a haber un choque, va a haber un conflicto en esa área en esa situación. Entonces debemos de entenderlo. ¿Qué es lo que hace Dios? Mostrarnos a través de Abraham el fundamento, lo que Dios va a empezar a colocar para que nosotros empecemos a tener entendimiento en lo espiritual. Voy a darles unos datos. Primeros años de vida de Abraham. Abraham nació en la tierra de Ur, en Mesopotamia. Este lugar actualmente es Irak. Alrededor del año 2000 antes de Cristo. Era hijo de Taré y nieto de Nacor. Estaba casado con Sarai. Tras un tiempo en Ur, la familia de Abraham se mudó al noreste de Aram. Y en ese lugar Dios tiene un propósito. Dios tiene un porqué. Necesita Dios llamarle, ¿sí? Tiene un porqué llamarle. Y uno de los puntos que nosotros debemos de entender es que Canaán, como Egipto, tiene una representación en lo espiritual. ¿Qué representa Canaán y qué representa Egipto en la Biblia, en lo espiritual? Representa el mundo y el sistema del mundo. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, tengo que sacarte de tu tierra y tengo que sacarte de tu parentela. O sea, en pocas palabras lo que le está diciendo, el sistema que hay en el mundo donde tú estás viviendo no va de acuerdo con el sistema que yo tengo en el reino de los cielos. Acuérdense que el reino de los cielos es un gobierno. Cuando nosotros vamos a la palabra, a la traducción del hebreo o a la traducción del arameo, la palabra reino es la palabra basilea. Y la palabra basilea significa gobierno. Entonces, en otras palabras, cuando yo le predico a alguien y le digo, el reino de los cielos se ha acercado, lo que le estoy diciendo es, el gobierno de Dios se ha acercado a tu vida. El gobierno. ¿Qué significa esto? Dios le tiene que llamar y sacarlo de Canaán, donde hay un gobierno, hay un sistema de gobierno. Y ese sistema de gobierno que tiene costumbres y tradiciones, leyes, están en contra de los principios divinos. Entonces, cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros, nos saca de ese sistema de gobierno que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo hace a su forma y a su manera, a su entendimiento, separado de Dios. Y el mundo, a través de tradiciones, de religiones, de costumbres, ¿sí? Eso es lo que nos enseñan y eso es la forma en la que nosotros empezamos a crecer. Y cuando llega Cristo a tu vida te dice, yo necesito que sacarte de esa tradición, necesito sacarte de esas costumbres, necesito sacarte de ese sistema para que tú puedas entender cómo está desarrollado el principio en el reino de los cielos. Y Dios tiene que llamarle a Abraham y decirle lo primero. Y eso es lo primero que Dios, cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, es lo primero que Dios nos dice. Necesito sacarte de tu mente, de tu corazón,
muchas de las cosas que tú has aprendido en el mundo que van en contra de mis principios, porque eso va a ser un choque. Eso va a ser un choque en tu vida. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido crisis de fe? ¿Cuándo le llamamos crisis de fe? Cuando algo que en el mundo nosotros aprendimos no va de acuerdo con lo que Dios estableció. Y entonces en ese momento hay un conflicto. ¿Por qué? Porque decimos, pero esto es algo que yo tradicionalmente aprendí y que el mundo me ha mostrado que no es algo malo. Pero recuerden que la palabra dice que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces, ¿qué es lo que trata de fundamentar o qué es lo que trata de hacer, de enseñarnos Satanás a través de esto? Pues ideas equivocadas de cómo nosotros debemos de buscar a Dios. Y entonces Dios necesita sacarnos. Pero obviamente, vivimos en el mundo, no nos saca de este mundo. Pero el Señor Jesucristo lo dice claramente en una oración: Padre, no te pido que los quites, sino que los guardes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Una protección. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice la palabra de Dios que cuando dice que Él acampa alrededor de nosotros como poderoso gigante. ¿Qué es lo que hace? Cuando Él acampa, lo que está haciendo es protegernos. Lo que está haciendo es ponernos un vallado, un cerco. ¿Para qué? Para protegernos y en esos momentos que nosotros empecemos a comprender la verdad, los principios divinos. Y entonces en ese momento es cuando nosotros comprendemos lo que dice la palabra, que la palabra de Dios es apostólica y es profética. ¿Por qué? Porque tiene un principio, tiene un porqué. Porque el profeta trae la dirección y la corrección. O sea, estamos en un mundo en el cual seguimos estando bajo un sistema. Y estamos escuchando lo que ese sistema trae. Pero por eso Dios tiene que establecer profetas para corregir lo que no es. Dios por eso trae profetas, porque dice, esto no es así. Esto se tiene que cambiar de esta manera. ¿Por qué eran perseguidos los profetas en el Antiguo Testamento? Porque precisamente los judíos, el pueblo de Israel en esos tiempos se amoldaba a las tradiciones humanas, empezaba a desviarse de Dios y Dios tenía que llamar a una voz profética para corregirlos. ¿Qué era lo que pasaba con el mundo? Con el mundo. ¿Qué era lo que pasaba en esos momentos? El mismo pueblo de Israel, no queriendo cambiar conforme a los principios, los mataba. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Tú y yo predicamos de Cristo. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Señalarnos. Entonces tiene que traer una voz profética, una voz que direccione. Obviamente esa voz que direccione va a estar en contra del sistema del mundo. Va a estar en contra del sistema del mundo. Eso es uno de los puntos. Tiene que traer una voz profética, pero también tiene que traer a un apóstol. ¿Qué son los apóstoles? No es un título, es una función. Por eso necesitamos entenderlo. El apóstol y el profeta y el pastor no es un título, es una función. Si tú no sabes fungir, es como aquel que compra su título en Santo Domingo de ingeniero y no sabe nada, pero se va a la empresa y dice, yo soy ingeniero. Y cuando lo pones a trabajar, ¿qué hace? Pues no sabe ni qué onda, ¿no? Entonces, no es un título, es una función. Entonces, cuando nosotros le estamos llamando a la parte apostólica, ¿por qué apostólicos? ¿Qué es lo que es la parte del apóstol? Abraham era un apóstol. No tiene el título, pero tiene la función. ¿Por qué? Porque el apóstol, la función del apóstol es ver lo que está en los cielos y traerlo a la tierra. El profeta corrige. Lo que hace el apóstol es traer el sistema de los cielos, traerlo al mundo. Abraham, ¿qué es lo que dijo Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios con Abraham? Lo llamó y le dijo, le cambió el nombre y le empezó a mostrar el sistema. Le empezó a mostrar cómo está el reino para establecerlo en la tierra. Ya lo establece, está estableciendo el sistema, cómo está el reino. Y después, se empieza a crear el pueblo de Israel, empieza a crecer, porque a través de él es el fundamento en esos momentos. Dios le llama a Abraham como ese fundamento, como ese legado. Nace Isaac, ahorita vamos a ver algunos puntos, no me quiero adelantar. Nace Isaac, nace Jacob, nacen las 12 tribus de Israel y empieza todo el sistema que Dios había establecido en los cielos, lo establece en la tierra, pero desafortunadamente el pueblo de Israel se empieza a desviar. Por eso tiene que traer a los profetas, tiene que corregirlos, tiene que enseñarles nuevamente. Entonces nosotros estamos en un sistema
en el cual está en contra, o sea, este sistema del mundo está en contra del sistema de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos transmitirle o dejarles ese legado a las generaciones siguientes? Y cuando hablamos de generación, no nada más estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando de la iglesia. Porque, por ejemplo, yo ahorita tengo 50 años, ya me veo más cascareado, siempre les digo, ¿no? Voy a cumplir 51, estoy a punto de cumplir 51. ¿Sí? Yo llevo 28 años en el Señor. Pero algo que me acuerdo hace algunos años, en el año 2000 aproximadamente, no, 2000, sí, 2000, algo así, hace 25 años, me acuerdo que el apóstol se sentó conmigo y con otro hermano y nos dijo, lo que nosotros necesitamos hacer es crecer, transmitirle el conocimiento de Dios a la siguiente generación, porque nosotros no somos eternos, no somos eternos. Y si nosotros no transmitimos y dejamos un legado correcto, se va a terminar ahí la obra que Dios nos ha encomendado. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, no nada más estamos trabajando con nuestros hijos físicos, que son hijos espirituales, sino con los hijos espirituales de todas las edades. ¿Para qué? Para que en el momento en que nosotros no estemos, lo que nosotros hayamos transmitido de una manera correcta se transmita a las siguientes generaciones. Entonces tenemos que poner un fundamento, tenemos que traer ese conocimiento y empezarlo a replicar, que eso fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando llamó a Timoteo. ¿Sí? Le dijo, sed imitador, o sea, lo que yo hice, y eso es lo que vamos a ver ahorita, ya me estoy adelantando, pero tienes que enseñárselo a las siguientes generaciones. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Ya me estoy tropezando aquí. Si me caigo, ahí me levanta, ¿no? Entonces, el llamado de Abraham, ¿cómo fue? Dice, Dios llamó a Abraham a dejar su hogar en Harán y viajar a una nueva tierra. Dios prometió darle un hijo, convertirlo en padre de una gran nación y bendecir a todas las naciones de la tierra a través de sus hijos. Voltea con la persona que tienes a un lado, tú eres hijo de Abraham, pero díselo convencido. Entonces, si tú eres hijo de Abraham, Dios te llamó a bendecir. Dile así, Dios nos ha llamado a hacer bendición. Dice, Dios le llama, dice, la tierra a través de sus hijos. Abraham, hay algo muy importante. ¿Por qué? Hay algo que hizo muy importante a Abraham. ¿Qué creen que haya sido lo que hizo importante a Abraham? Se lo voy a poner así, se lo voy a explicar. Dios le da una instrucción a Adán y a Eva. ¿Y qué fue lo que hizo que ellos salieran del huerto del Edén? Porque desobedecieron. ¿Qué es lo que hace Abraham? Obedecer. Hay un fundamento que Dios pone en nosotros. Todos los hijos de Abraham tienen que ser hombres y mujeres obedientes. Pero aquí también hay unas situaciones con Abraham que también se nos presentan a nosotros, ¿no? ¿Abraham obedece completamente en ese momento? No. ¿No? ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho constantemente. Se lleva a Taré, a su papá, y se lleva a Lot, su sobrino. Pero los dos en lo espiritual tienen un porqué. Tienen un porqué. ¿Qué es lo que sucedía? Dios nos llama y nos dice, sal de tu tierra y sal de tu parentela, sal de tus costumbres, sal de tus tradiciones. ¿Qué fue lo que sucedió? Abraham se sale a medias, se sale de la tierra de Canaán, pero se sigue llevando a Taré, que Taré es precisamente esa tradición, esas costumbres, esas ideas, y lo sigue trayendo. O sea, Abraham sale, pero sigue trayendo esas costumbres, esas ideas. Las sigue trayendo en su mente. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? No lo lleva a la tierra prometida, sino pasa por 3 lugares. Ahorita no me voy a meter en esos lugares, pero en esos 3 lugares tiene que suceder algo para que Abraham empiece a entender. Pero en esos 3 lugares es cuando muere Taré. ¿Qué es lo que hace Dios? Le hace entender que a través del sistema del mundo no va a aprender absolutamente nada. Muere Taré, se acaba. Entiende Abraham. Pero ¿qué es lo que sucede? No entiende por completo. Sigue estamos en la iglesia. Ahora se lo va a transmitir conforme. Ya Dios nos llamó, ya estamos dentro de. Pero seguimos luchando con las tradiciones del mundo, con las tradiciones. Hasta que no muramos esa parte, Dios no nos puede mostrar otra cosa. Muere el Taré, ya empezamos a entender, el sistema del reino de Dios es diferente. Entonces tengo que caminar en él, pero no veo por completo. ¿Por qué? Porque sigue teniendo una venda en los ojos, Lot. Lot lo que significa es venda. Ya se mueren las tradiciones, está ahí, pero no ve por completo Abraham. Y tiene que haber un conflicto donde Dios le dice, el conflicto entre pastores, tiene que separarse. ¿Qué es lo que hace Lot?
Lot es la falta de entendimiento. ¿Qué es lo que le dice? Mira, hacia donde tú te quieras ir, yo me voy a ir hacia el lado contrario. ¿Qué es lo que hace Lot? Ver las riquezas del mundo, ver donde todo está muy bien, ver donde todo es material, ver donde él puede obtener más dinero y se va hacia allá. ¿Y hacia dónde se va? Hacia Sodoma y hacia Gomorra. Y Abraham se va hacia el lado contrario. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que darle la espalda al pecado, al mundo, y tenemos que caminar hacia el otro lado. Abraham, ¿qué es lo que hace? Yo miré hacia el otro lado. Eso es lo que nosotros necesitamos entender cuando Dios lo hace. Entonces quita la venda de los ojos. Vemos ahora que estamos en Cristo y empezamos a entender, a tener un discernimiento en lo espiritual y a saber que debemos de caminar en obediencia. Entonces necesitamos entender estas dos partes. Dios nos está llamando. ¿Para qué? Tú cuando empiezas a tomar decisiones conforme al mundo, en esos momentos eso implica que tú sigues teniendo un Lot en tus ojos. ¿Y por qué tomas decisiones conforme al mundo? ¿Cómo lo tomó Lot? Pues a través de lo material. Ya está la riqueza, ya está el pasto, ya está lo que yo necesito. Entonces cuando nosotros tomamos una decisión que no va conforme a la voluntad de Dios, porque estamos viendo en lo material, estamos viendo conforme al sistema del mundo. ¿Y qué tiene que pasar en nuestra vida? Pues muchas veces ya tomamos la decisión y vamos allá, y tiene que venir Dios, ¿sí? Tiene que venir Dios a sacarte de ese lugar. Porque ¿qué fue lo que hizo después? Ya está metido Lot allí en Sodoma y en Gomorra. Dios le habla a Abraham y le da entendimiento: voy a destruir la ciudad. No, espérate, está mi sobrino ahí. Está ahí mi sobrino. Déjame ir a sacarlo. Si encuentro 100 justos en la tierra, en ese lugar, ¿vas a destruirlo? No lo destruiría por 100. ¿Hay 100 justos en el mundo? Ahora yo te preguntaría, ¿hay alguien justo en el mundo? No. Pero nosotros como iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué estaba haciendo Abraham? Estaba intercediendo. La iglesia como tal tiene que estar intercediendo por los que están en el mundo. Nosotros estábamos en el mundo, ahora ya no somos de este mundo, pero estábamos en el mundo. Pero alguien intercedió. Abraham es el prototipo de Jesucristo, él está intercediendo. Por eso les digo, hay muchas cosas que Dios nos empieza a mostrar a través de la vida de Abraham. Empieza a interceder. Dice, bueno, ok, si hay 50. Y le dice Dios, ok, si hay 50 no los destruyo. Chale. Bueno, 30. Si hay 30 no los destruyo. Chale. Y empieza Lot, su esposa, sus 2 hijos. No, pues son 4. Si hay 10, no, pues no los destruyo. No, pues no llego. ¿Qué hago? Pues sácalo a Lot. Bueno, ¿y qué es lo que hace Dios? Dios mismo envía a sus ángeles. ¿Cómo es el sistema del mundo? Corrompido. Que cuando llegan los ángeles y los ven materializados, dice que eran de hermosa figura, altos, güeros. No dice que güeros, porque la verdad todos se agarran y todos, fíjense cómo está el prototipo de nosotros, la idea que ya el mundo nos ha metido, que pensamos que solamente el atractivo y todo eso es el güero alto de ojos verdes y todo ese rollo. Cuando le digo a la pastora, le digo, veníamos platicando el otro día con Daniel, le decíamos, es que tiene los ojos verdes. Le dije, sí, pero es un defecto. Si nosotros lo vemos genéticamente, los que tienen los ojos de color es un defecto. O sea, están defectuosos. Para que no digan ahí que todos están perfectos. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que hace el mundo? Ve y lo que trata de hacer es corromper. Pero Dios saca. Nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Interceder. Porque si nosotros decimos, si llegamos con Dios y le decimos, no destruyas al mundo, y Dios te dice, bueno, ok, dice, si hay un justo, no lo destruiré. ¿Quién es justo? ¿Quién, dice la palabra de Dios, quién hay que haga lo bueno? Nadie. Porque todos estamos corrompidos. Pero ahora tenemos esa ventaja y esa bendición. Dios nos llamó. Y no somos justos porque no, por nuestros méritos, sino somos justos por los méritos del Señor Jesucristo. Esa es la manera en el sistema. Tanto como en el sistema también Dios dice que el primogénito le pertenece a Él. En el sistema del reino, el primogénito es el que recibe todas las bendiciones. ¿Qué es lo que pasa?
ahora sí que fíjense, vuelvo a repetirlo, Abraham siendo el padre de la fe, todavía sigue con ideas, junto con Sara, con ideas del mundo. Tanto es así que le da la promesa del hijo. ¿Pasan cuántos años? Más de 20 años. Y no se cumple la promesa. Y conforme al sistema del mundo, Sara le da una idea. Acuéstate con mi criada Agar. Qué light, ¿no? Digo siempre. Qué light está Sara. Dije, órale, Saraí. No era Sara, era Saraí en ese momento. Le dice, conforme al sistema del mundo, acuéstate con mi criada. Se embaraza ella y cuando esté dando a luz yo voy a estar al lado de ella y su hijo será mi hijo. Eso es el sistema del mundo. Eso es a la manera del mundo. Pero Dios no es así. Dios tiene que llamarle y le concibe Sara después. Y en ese momento es cuando le dice, el hijo de la promesa es el hijo con Sara. Pero Dios le dio algo, le dijo a Abraham que él era padre de multitudes y que todo hijo que saliera de él lo bendeciría, porque Dios lo estableció así. Entonces Dios no puede hacer caso omiso de Ismael. Dios lo tiene que bendecir, porque es hijo de Abraham, es el fundamento. Y lo tiene que bendecir. Pero dice, la promesa fue hecha sobre Isaac. Y es el primogénito. Entonces, desde ahí establece el principio. Todo primogénito es el que recibe las bendiciones. Entonces, en el sistema de Dios, el primogénito es el que hereda. ¿Cada uno de nosotros somos primogénitos? Bueno, yo no, yo soy el séptimo entre toda mi familia. Digo, no se pase, ¿no? Yo ya salí perdiendo en esa parte, en lo natural. En lo natural yo ya salí perdiendo porque yo soy el séptimo, ¿no? Pero Dios tiene que establecer el principio, dice, el primogénito. ¿Por qué? Porque lo establece desde el cielo. El primogénito es por el cual todas las cosas existen y por el cual todas las cosas viven y por las cuales todas las cosas vienen a tener vida. ¿Y ese quién es? Es Cristo Jesús. Por eso Juan lo dice claramente. Dice, Él es el primogénito. Él es el primogénito. Por Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas fueron hechas para Él, por Él y para Él. Establece el principio en los cielos y lo establece con Abraham en la tierra. El primogénito es el que va a ser bendecido. Pero ahora la palabra de Dios dice, bueno, nosotros nacemos y no somos primogénitos en el principio de Dios. Pero para que nosotros seamos primogénitos tiene que suceder algo en lo espiritual, que es que nosotros, cuando Dios nos voltea a ver a nosotros, no nos voltea a ver a nosotros, sino voltea a ver a Cristo, que es el primogénito, y nosotros estamos en Cristo. Por eso dice la palabra que aquel que está en Cristo es nueva criatura. O el que dice, el que está fuera de Cristo es nueva criatura, no, el que está en Cristo es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Entonces, cuando Dios nos voltea a ver conforme al sistema que Él estableció, cuando nos voltea a ver a cada uno de nosotros, ya no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros. Y entonces en ese momento, conforme al sistema del reino, bájale. Bueno, ok. Sí. Conforme al sistema de los cielos, nosotros somos coherederos junto con Dios. Ese es el legado. Ese es el legado que Dios nos empieza a mostrar a través de Abraham, pero que estaba escrito en los cielos, a través del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros lo estamos viendo en la parte natural, en la parte espiritual, pero lo empezamos a entender a través de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a entender a través de nuestro Señor Jesucristo precisamente el diseño y el propósito que Dios ha puesto para nosotros. Y aquí ya nada más quiero enfatizar en estas partes para que no nos vayamos tardando. Dios le hace un llamado divino. ¿Por qué? En esos momentos lo que Dios hace es que cuando Dios nos llama, ¿cómo lo hizo? ¿De una manera natural? No. Porque en lo natural tú no te acercas a Dios, ni yo me acerco a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios para llamarlo un llamado divino? ¿Qué es lo que implica la divinidad?
es en lo espiritual. ¿Por qué nos tardamos tanto en llegar ahora sí que en dar a torcer nuestro brazo con el Señor? Porque estamos en un sistema que no nos dejaba ver más allá. Estábamos con un lot en los ojos que no nos permitía. ¿Qué es lo que tuvo que suceder? Algo espiritual, algo sobrenatural. ¿Y qué fue ese algo sobrenatural? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien sobrenatural porque no es conforme a la naturaleza. Él está sobre la naturaleza. Dios le hace un llamado directo a Abraham. ¿Cómo nos hace Dios el llamado hoy en día? A través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Entonces está poniendo el fundamento para que nosotros nos podamos acercar a Dios. No es de la forma natural, sino es una cuestión espiritual. O sea, ninguna persona que no haya entregado su vida a Cristo no puede entender las dimensiones del reino. Porque las dimensiones del reino solamente se dan a través del arrepentimiento. Acuérdense hace rato lo que les dije. Dios le dije, desde Abraham tuvo un conflicto con Lot. ¿Y qué es lo que hace? Lot decide por el mundo y Abraham decide por Dios. Entonces tiene que haber un arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, caminar en contra de lo que hay en el mundo. Entonces, cuando entiendes eso, empiezas a entrar en las dimensiones del reino y empiezas a comprender qué es lo que tú tienes que hacer en el reino. ¿Sí? Entonces tiene que haber un llamado divino. Hubo un llamado divino en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo fue el que nos convenció. No nos convenció ningún hombre. No nos convenció ningún hombre. Nos convenció el Espíritu Santo por estar aquí. Y hay ese llamado, empieza a haber ese entendimiento en lo espiritual. Ese es el legado que empieza a haber en nosotros. Después de esto, Dios hace promesas. Dios te llama. Hay un llamado, te dice, tú vas a ser mi hijo. Y como mi hijo, tienes bendiciones. Hay una promesa. Dios llama a Abraham y le dice, tú vas a ser padre de multitudes, padre de naciones. ¿Sí? Hay promesas. Dios nos hace promesas. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos en la salvación, ya somos salvos. Pero después de la salvación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y no les dije que pasaran ese video, pero a algunos se los pasé el video. Hay un video que subí a un grupo que tenemos aquí en la iglesia, pero lo voy a subir a la iglesia, donde te habla acerca precisamente del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es dar las buenas nuevas de salvación? Y el que lo está dando es un español, y lo está dando y dice, cuando nosotros entendemos lo que es el evangelizar, entendemos que no nada más se trata de compartirle el Evangelio a alguien y que la persona entregue su vida a Cristo. Porque dice, él empieza a ejemplificarlo y dice, es que muchas veces lo que hacemos es, le comparto a alguien y la persona entrega su vida a Cristo y después le digo, pues hazte bolas, yo ya me tengo que ir, hazte bolas para ver cómo le haces. Y no, la encomienda, la misión que Dios nos dio es ir y hacer discípulos. Y lo que él empieza a ejemplificar es que cuando yo le comparto a alguien, lo que tengo que hacer es compartirle y involucrarme con su vida. Y es cuando él lo pone así en el ejemplo que está manejando ahí, le pone un chaleco salvavidas y le dice, te voy a poner este chaleco salvavidas. Este chaleco salvavidas se abrocha de esta manera. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Lo está discipulando, le está diciendo para qué son ahora sí que, cuáles son los privilegios que tiene dentro del reino, pero también cuáles son las obligaciones que tiene dentro del reino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que te digo ahora, tú como mexicano, ¿sabes cuáles son tus beneficios que tienes como mexicano en el país? Todos dirían, ay, sí, no, yo sí sé, pues, todo lo que me beneficie, pues para mí mejor. Pero ¿sabes cuáles son tus obligaciones? Porque hay una constitución, ¿cierto o no es cierto? ¿Cuántos han leído la Constitución mexicana? Y entonces discipular, ¿qué implica esto? Pues que yo agarro y lo que hago es, hay una constitución en el reino de los cielos. Ya te alcancé, bueno, ya el Señor ya te alcanzó. Ahora la encomienda que tengo es discipularte, enseñarte. Porque si nada más le comparto y lo dejo ahí, no estoy haciendo mi tarea. Porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con los discípulos. No, Él nos vino a enseñar, es el fundamento.
Se lo dijo a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Todo lo que yo te he enseñado se lo transmitirás a tus hijos y tus hijos a tus hijos y los hijos de tus hijos a tus hijos. ¿Cómo se le llama eso? Discipular. Discipular. Dios está estableciendo el fundamento en Abraham, lo había establecido en Adán, pero Adán pecó, se desfiguró todo. Tiene que traer a Abraham, el padre de la fe, porque ahora para poder entrar al reino de los cielos es a través de la fe, es el fundamento. ¿Con Adán había fe? No, porque hablaban directamente con Dios. No había fe. Ellos todo lo tenían por dado. Pero Dios tiene que establecer la fe. Y le habla a Abraham. Y establece como padre de la fe. Y entonces le da una encomienda. Tienes que transmitírselo a tus hijos. Discipulado. ¿Qué viene el Señor Jesucristo a hacer? Llama a sus discípulos. ¿Y qué es lo que hace durante 3 años y cachito? Discipularlos. O sea, los fundamentos que puso con Abraham los empieza a traer a hacer el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Traerlo. En el ejemplo, en el video que está ahí, está predicando este muchachón, este pastor, perdóname, está predicando. Y lo que le dice, le está poniendo un chaleco salvavidas y le dice, es llegar y decirle, vente, súbete a la balsa. Y lo sube a la balsa. Y en la balsa le empieza a enseñar qué es lo que tiene que hacer. Dice, eso es discipular, eso es la encomienda de la iglesia. Y eso es lo que hizo Abraham. Estos mandamientos se los transmitirás a tus generaciones y tus generaciones a tus siguientes y así sucesivamente. Eso es lo que Dios nos llama. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que Dios nos ha llamado y tiene promesas, necesitamos entender esta parte. Nos separa de Lot. ¿Qué es lo que sucede? Nos quita el velo de nuestros ojos. Hay mucha gente, desafortunadamente, aún dentro de la iglesia, que no ha entendido, que sigue en la iglesia, pero sigue teniendo tradiciones humanas. No quiero decirles ahorita, ¿no? Pero ahorita vamos a empezar esta semana que viene, bueno, ya desde esta semana, empezó una tradición en el mundo, ¿no? ¿Qué es la tradición? Acuérdense lo que dijo el apóstol predicando la semana pasada. Cuando yo levanto un altar es porque ahí está mi adoración. Es a lo que yo adoro. Y esa es una tradición humana. Cuando yo levanto un altar hoy en estos días que estamos así, es lo que está haciendo el mundo. Bueno, no el mundo, sino en México, porque no sé si en otros países lo manejen, pero en el mundo, en México que te dicen que levanta un altar, porque vamos a recibir a nuestros muertos. La palabra de Dios dice que los muertos están. Entonces, cuando yo estoy levantando un altar conforme a la tradición humana, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién estoy levantando ese altar? ¿Qué estoy haciendo que llegue a mi casa, que llegue a mi hogar? La muerte, la separación de Dios. Como cuando estamos hablando de muerte, separación de Dios. Separación de Dios. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Aún muchas veces como cristianos seguimos teniendo nuestra venda y seguimos caminando conforme a tradiciones humanas. Y digo, no, pero ¿por qué está mal? Y es cuando le digo, a mí me pasó, ¿no? Le vuelvo a repetirlo, yo estoy hablándoles de cosas que me pasaron. Así que cuando anduve de fariseo ahí, cuando anduve ahí viendo a una Dalila, perdón, tienen todo mi respeto, pero cuando anduve con una persona que no conocía de Dios, esa misma persona me dio la respuesta, yo todavía, cuando me dijo, ¿tu religión te lo permite? Y en ese momento dije, pues yo llevaba poco tiempo, ¿no? Llevaba poco tiempo en la iglesia, y yo dije, pues sí, no, ¿qué bronca de haber? Tú me aceptas. Cosa que fue al principio, porque ya después, híjole, cuando yo le compartía de Cristo eran unas broncas. ¿Sí? Pero seguimos teniendo una venda en nuestros ojos, un Lot que no nos deja ver más allá. Y es el choque cultural, entre el reino de los cielos y el reino del mundo. Pero aquí implica ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué es lo que es correcto? Le digo, gloria a Dios, porque el pastor que teníamos en ese momento, yo le tengo mucho aprecio a ese pastor. ¿Por qué? Porque ese pastor, hubo muchas cosas buenas en las cuales Dios me enseñó a través de él. Precisamente cuando yo llegué con esta situación, le dije, es que ando con una persona que así y así, y me dijo, estás mal. Chin, en la torre, ¿por qué estoy mal? Pero él me dijo algo muy cierto, pero
No te lo voy a decir, te lo va a mostrar Dios. Te lo va a mostrar Dios. Obviamente Él pudo habérmelo dicho en ese momento, ya después me lo dijo, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Me lo mostró conforme a la palabra. Pero se cumplió lo que Él me dijo. El mismo Espíritu Santo me lo mostró a través de la palabra. Me mostró que yo estaba en una situación, una relación mala, que no era la voluntad de Dios. Y ese pastor, como se lo digo, hasta el día de hoy, es un legado. Yo me acuerdo de eso, es un legado. Porque también él fue el que me enseñó. Cuando yo vine a criticar a los hermanos, a los líderes que estaban en ese momento, llevaba yo 2 años en el Señor, 2 años y cachito, y me empecé a enfriar espiritualmente y me empecé a fijar en los errores de los líderes y empezar a criticarlos y empezar a señalarlos. Y yo llegué con ese pastor y le empecé a decir, ahí fui de chismoso. Es que yo no sé por qué este líder así, y este por qué está aquí, y este por qué está acá, y este por qué. Y me acuerdo perfectamente que él estaba callado durante todo el tiempo. Terminé de sacar todo lo que había en mi ronco pecho. Y cuando terminé de hablar me dijo, ok, ¿ya me dijiste todo lo malo? Pues sí. Yo en ese momento diciéndoles, ¿cómo los va a castigar, pastor? ¿Los va a quitar? No, me dijo algo que me dejó callado y dije, sí es cierto. Me dijo, ¿qué estás haciendo para ayudarles? Y desde ese momento, ese fue el fundamento, lo que quedó en mi mente, dije, sí es cierto. O sea, me dejó callado y dije, ¿qué estás haciendo? Porque la palabra de Dios nos habla a orar los unos por los otros. Porque la palabra de Dios nos habla a corregir al hermano con mansedumbre, con amor, con la palabra, a corregir, no a señalar. Entonces son cosas, son fundamentos, es un legado que hasta el día de hoy yo lo sigo teniendo en mi cabeza y en mi corazón. Ese es un legado, eso es algo que te impacta. Eso es algo que te impacta. Igual que muchas otras cosas que he aprendido a través del apóstol Israel, a través del apóstol Jorge. Cuando yo lo escuchaba y lo veía, todo lo que me ayudaba o me enseñaba es algo que yo sigo recordando hasta el día de hoy. Es el legado, es lo que me ha impactado y lo que me impulsa a seguir hacia adelante. Por eso necesitamos entender esto. Ya voy a terminar, no voy a aventarme todo porque si no, que ya no. Eso es lo que quiero que entendamos. Dios le da un comunicado, le da una enseñanza a Adán, pero Adán peca, se deforma el entendimiento, se deforma el carácter. Dios tiene que llamar a un hombre. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera hecho todo ese plan y hubiera traído al Señor Jesucristo a la tierra? No hubiera tenido el impacto que tiene hoy por todo lo que Dios nos ha enseñado a través de hombres imperfectos a los cuales Dios llamó para perfeccionar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo venía sin pecado, pero nos empieza a enseñar precisamente a través de hombres imperfectos que Él como hombre perfecto no cayó. Porque nosotros nos podemos saber a Abraham, ahorita yo estoy hablando de Abraham y veo todas las cosas buenas, pero también las cosas en las cuales se equivocó. Llego con Moisés y también hablo sobre las cosas buenas, pero también hablo sobre las cosas en las que se equivocó. Entonces, si no hubiera venido el Señor Jesucristo, nosotros hubiéramos tenido el pretexto de decir, y tengo el pretexto. Todos ellos se equivocaron, yo me puedo equivocar deliberadamente, al fin que Dios me perdona. Pero no. Tiene que enseñarnos Dios que cuando Él hizo todas las cosas, las hizo perfectas. Y tiene que venir el Señor Jesucristo y decirnos todo lo que yo les enseñé a través de esos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, ahora las vengo a mostrar, pero de una manera perfecta, de una manera que no tiene equivocación. Y esa es la manera, ese es el prototipo. Es el prototipo en el cual yo tengo que poner mis ojos. Por eso la palabra de Dios dice, puesto los ojos en el consumador. ¿Por qué? Porque cuando yo no pongo mis ojos en el consumador y yo me pongo los ojos en los hombres me van a decepcionar. Todos los hombres vamos a decepcionar, todos, absolutamente todos. ¿Cierto o no es cierto? Pero cuando yo llego a la iglesia, ese es el legado.
Cuando yo llego a la iglesia, no para ver al que está el que al frente, sino para poner mis ojos en el consumador, lo que el hombre haga, si está bien o está mal, él me lo dirá, él me lo mostrará. Es cuando nosotros decimos, ¿por qué dice la palabra del Señor, quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Te dice, ¿juzgarás a tu padre y a tu madre cuando se equivoquen? ¿Juzgarás a tu padre y a tu madre cuando mientan? ¿Juzgarás a tu padre y a tu madre cuando no hagan lo que es correcto? ¿Dice eso? No dice eso. Pero ¿quién está dando la instrucción? ¿El hombre o Dios? Y entonces, ¿con quién tengo que ir para saber qué es lo que tengo que hacer? Y eso es lo mismo que sucede dentro de la iglesia. No estoy diciendo que nosotros no seamos perfectos, somos imperfectos y nos podemos equivocar. Pero aquí lo que yo tengo que hacer es preguntarle al Señor, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Y si yo estoy viendo, y es algo que yo se los pido a ustedes, si ven que hay algo que está mal en mi vida, les pido que oren por mí. Si ven que hay algo mal en el apóstol Israel, les pido que oren por él. ¿Por qué? Porque necesitamos de sus oraciones. Así como nosotros oramos por ustedes, para que Dios los siga levantando, los siga perfeccionando. Y un día, que esperemos lo más pronto, ustedes estén en un nivel espiritual mucho más alto que el que tenemos nosotros. Porque eso es lo que Dios nos ha encomendado. Dios le llamó a Abraham y de ahí empezaron a surgir los hombres de Dios. Pero Dios siempre buscó, dijo, de Abraham vendría aquel que sería la simiente de todo, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo es Dios? Y con esto termino para orar. Cuando Dios le dice, el Señor Jesucristo le dice a los hombres, dice, las cosas que vieron que yo hice, ustedes las harán y aún más grandes. Porque eso es lo que Dios busca en un hijo. Obviamente no vamos a llegar al poderío y la magnificencia, ni el poder, ni la gloria de Dios. No vamos a llegar a ese punto, nunca lo vamos a llegar a hacer. Pero en el corazón de Dios es que cada uno de nosotros seamos perfeccionados para que cada día crezcamos y seamos más grandes, seamos a imagen y semejanza de Él. Pero entre más un hombre y una mujer se parece a Dios, te voy a decir una cosa que hay en su vida: hay humildad. Entre más un hombre y una mujer se acerca a Dios, ese hombre y esa mujer tienen que ser cada día más humildes. Eso no implica que no tengan carácter, que no tengan, bueno, no carácter, sino que no tengan dominio propio, que no tengan autoridad. Pero saben cómo tratar a las personas, saben cómo acercarse a las personas. Y ese es el legado. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Necesitamos ser más como Él y menos como nosotros. Abraham entendió eso, salió de su tierra y de su parentela y empezó a caminar como un hombre de fe. Ahora nosotros necesitamos caminar como hombres y mujeres de fe, que estemos dispuestos a obedecer a Dios. Pero hay algo que yo siempre le digo al Señor cuando estoy orando, y oro por Daniel, le digo, Señor, Él es tu hijo y Él te obedece por amor a tu santo y todopoderoso nombre. Eso es lo que nosotros necesitamos orar. Pónganse de pie y vamos a orar. No terminé porque está podemos, ahora sí que ya queremos cambiar esa parte de como Faraón, ¿no? ¿Qué decía Faraón? ¿Qué le decían a Faraón, perdón? Deja ir a mi pueblo. Sí, el ministro de la alabanza es el primero que está, luego a veces le estamos diciendo, ya deja a mi pueblo, salen a cierta. Es que a veces estamos nosotros, yo no sé tú, pero cuando estamos en la alabanza y en la adoración, muchas veces quisiera seguir en ese ambiente, ¿no? Dices, híjole, quisiera yo seguir adorando al Señor, quisiera yo seguir. Pero también es importante entender que necesitamos oír la palabra. Necesitamos oír la palabra. ¿Por qué? Porque la adoración es un reflejo de quién es Dios en nuestra vida, ¿no? La alabanza es un reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? Pero cuando nosotros vamos a la palabra en esos momentos empezamos a conocer profundamente
a Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Y es cuando nosotros empezamos ahí y queremos devorar la palabra y que decimos que yo quiero conocer más, y yo quiero conocer más, y yo quiero conocer más, y yo quiero conocer más. Eso es lo que nosotros necesitamos, dejarle ese legado a nuestras siguientes generaciones. Y no nada más a nuestras siguientes generaciones físicas, como les dije, sino si Dios te empieza a colocar en una posición de eminencia, en una posición de liderazgo, eso es lo que tú tienes que empezarle a enseñar. Porque tú te vas a sentir satisfecho cuando empieces a ver a esos hombres y mujeres a los cuales tuviste la oportunidad de decidir darles tiempo, pasarles tiempo y enseñarles de la palabra. Cuando ellos empiecen a crecer, tú te vas a sentir satisfecho, vas a decir, gracias, lo estoy logrando. ¿Sí? Lo estamos logrando. Así es que, ¿por qué no tomas a la persona que tienes a un lado y oras por ella? ¿Por qué no oras por ella? Dile, Señor, en estos momentos pongo en tus manos la vida de mi hermana, de mi hermano. Señor, ella es un ministro, es una ministra, es un ministro tuyo, Padre. Somos ministros tuyos, Señor. Somos ministros que hemos sido llamados, Señor, a trascender. Señor, el legado que tú has puesto en cada uno de nosotros, sabemos, Padre, que no va a quedar sin fruto, sino que al contrario, ese fruto, Señor, empezará a ser multiplicado al 30, al 60, al 90, al 100 por uno. Señor, de aquí declaramos, Señor, lo hemos declarado constantemente, Señor, viene una cosecha grande, viene una cosecha poderosa, Padre, pero necesitamos estar preparados. Necesitamos comprometer nuestro corazón, nuestra vida, nuestro tiempo que te pertenece, Señor, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, en estar dispuestos, Señor, a buscarte, en estar dispuestos a tener tiempo, Señor, de comunión íntima contigo principalmente, y después de tener tiempo y comunión con aquellos hombres, mujeres que tú pongas, Señor, bajo mi cargo, que tú pongas, Señor, en mi camino para que yo a través de mí, Padre, yo sea ese instrumento para que esos hombres y mujeres puedan conocerte, puedan ser ministrados, puedan ser enseñados, puedan ser transformados, Señor, conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Señor, no queremos salir de este lugar, Señor, sin habernos comprometido contigo, Padre, para la obra que tú nos has encomendado, como para hacer luz, Señor, a las naciones, esa luz en medio de las tinieblas, Padre. Te voy a pedir una cosa, empieza a orar tanto por tus hijos como por aquellos a los cuales Dios va a poner bajo tu cargo, porque yo sé que Dios va a poner a muchos hombres y mujeres bajo tu cargo, para que ellos sean fundamentados y vayan a las naciones. Señor, lo declaramos en fe. Declaramos, Señor, que tú estás levantando, Señor, esos hombres y mujeres, ministros tuyos, Señor, que van a empezar a aprender a través de tus hijos, a través de mis hermanos que están aquí, a través de muchos que están, Señor, viéndonos a través de las plataformas, y de aquellos también que el día de hoy no pudieron venir, pero que tú, Señor, estás poniendo en cada uno de ellos, Padre, Señor, esa palabra de conocimiento, esa palabra de sabiduría, esa palabra de entendimiento en lo espiritual, para que ellos, Señor, cuando ellos empiecen a discipular, cuando ellos empiezan a transmitir este conocimiento, Padre, sea Señor, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que transforme, porque eres tú, Padre Espíritu Santo, ocupando nuestras vidas, ocupando nuestros labios que te pertenecen y nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, porque tú estás levantando ministros, llamas de fuego, Señor, en este lugar, para la obra que tú nos has encomendado como luz a las naciones, luz en medio de las tinieblas, Señor. Te damos a ti toda gloria, honra y alabanza en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Y bueno, terminamos nuestra transmisión en Facebook. Concluimos con nuestra transmisión.